gracias, de verdad. Y nada, la verdad es que encantado de estar otra vez aquí con todos vosotros y con Martín. Ya, como muy bien acaban de comentar, ya esto se está convirtiendo en una feliz costumbre. Oye, pues la verdad es que pues otra breve historia, en este caso, de otro ejército, los otomanos. ¿Arrancas tú? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpadme que haya llegado tarde, pero me había olvidado de lo que es Madrid los viernes de lluvia y en el centro. La historia breve, creo recordar, si la memoria no me engaña, que ya hemos editado 3 juntos. Nosotros ¿no? sí. Yo con Nautilus 4, pero nosotros 3. Vale, perfecto. Yo personalmente como editor aprecio mucho el trabajo con Vicente, me parece una persona muy seria, le aprecio personalmente, le he aprendido a apreciar personalmente, se toma las cosas muy en serio, las hace muy a fondo, y en este caso presentamos un libro sobre el gran desconocido, que es el Imperio Turco, ¿no? El turco como una imagen del otro. Es decir, para los europeos occidentales, los turcos de alguna manera son los grandes desconocidos. Y sin embargo, son los herederos naturales del Imperio Romano de Oriente y aguantaron las embestidas, digamos, de los pueblos bárbaros durante 1000 años más que supuestamente nosotros. Es decir, tendrían más derecho que nosotros, 1000 años más de derecho a llamarse romanos o herederos de la cultura romana, ¿no? Bizancio, que era la gran capital de Oriente, recibió 3 nombres distintos a lo largo de la historia: Bizancio, Constantinopla y ahora Estambul. Y para nosotros, como occidentales, en este momento conocer al Imperio Turco y a los turcos, creo que es una cuestión realmente importante, porque ahí se juegan 1000 problemas nacidos justamente en la época de la Primera Guerra Mundial y un poco antes, cuando a Turquía se le llamaba el hombre enfermo de Oriente. Y lo que se está jugando lo estamos viendo todos los días en los telediarios, ¿no? El acuerdo Sykes-Picot, por ejemplo, nació contra el Imperio Turco. Brabant Kemal o Mustafa Kemal, conocido como Atatürk, se hizo guerrero en la batalla de Galípoli, conocida por todos por el cine y por lo que supuso como gran victoria del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Y a mí personalmente siempre me preocupó la imagen del otro, la imagen de un imperio que se extendió desde Argel hasta Bakú, por la parte de Oriente, y llegó incluso a Budapest, llegando a las puertas de Viena. Y obviamente por intereses varios, en Occidente es un imperio que queda siempre a trasmano, ¿no? Siempre se le hace de menos, como si fueran realmente no equivalentes a los imperios occidentales. Entonces partimos de un imperio que es heredero justamente de la cultura romana. Posteriormente, en 1453, que es una fecha muy señalada, cae Constantinopla. Mucho más tarde comienza realmente una expansión, como he dicho, hasta las puertas casi de Viena. Ahí es donde se decidió, digamos, la suerte de Europa oriental, occidental o Europa central, si lo queremos decir de esa manera. Este verano estuve justamente en Austria y recorriendo Austria, viendo Graz y los pueblos al sur de Viena. Hay un recuerdo bastante presente en la vida austríaca de lo que es el enfrentamiento con el turco, con el otro, ¿no? Si ya luego vamos más hacia el sur, lo que es la antigua Yugoslavia, Bulgaria, incluso Grecia, veremos que la presencia turca es algo más que una vieja leyenda. Es decir, por ejemplo, en el lenguaje eso se nota. El antiguo griego, el griego que conocemos de Hesíodo o de Homero, no tiene nada que ver con el griego que hablan los griegos actuales. Está mucho más contaminado de turco. Es decir, la mitad de Europa tiene una grandísima influencia turca. Por eso considero que esta obra, que ha hecho Vicente de una forma excelente, como nos tiene acostumbrados, es muy, muy interesante para conocer, digamos, el meollo de muchísimos conflictos que nos atenazan como europeos y como occidentales a día de hoy. Turquía
al final de la Edad Media era el gran poder y a comienzos de la Edad Moderna. Incluso como referencia en el siglo XIX, a nivel romántico. Si leemos, por ejemplo, El Conde de Montecristo, recordaréis que Montecristo tiene un criado llamado Bertuccio. Entonces, cuando Montecristo decide vengarse, en realidad está en su mente todo el tiempo, pero cuando decide llevar a cabo la venganza a fondo, manda a Bertuccio a Oriente porque necesita conocer el refinamiento de la venganza. Es decir, la imagen que tenemos los occidentales de Turquía siempre pasa por lo fantástico, por lo refinado, por lo, digamos, fantasioso, ¿no? Y eso de alguna manera influye en nuestra imagen y en el hecho de que, por ejemplo, Turquía sea miembro de derecho pleno en la OTAN y, sin embargo, se le niegue el ingreso en la Unión Europea, ¿no? No bastaría el concepto, a mi modo de ver, no sé qué pensaréis vosotros después en el diálogo, quizá podemos hablarlo, el hecho de que sean musulmanes, ¿no? La voluntad turca desde 1923, en este año se cumplen exactamente 100 años, justamente de la mano de los jóvenes turcos, así se dieron en llamar, son el equivalente, digamos, a los jóvenes capitanes en la revolución de los cravos, de los claveles en Portugal. Eran jóvenes militares que plantearon la modernización del Imperio Otomano. Y desde hace 100 años, Turquía tiene una voluntad de secularizarse, ¿no? Es decir, no es exactamente el mismo tipo de régimen que, por ejemplo, encontramos en Irán, aunque habría que hablar justamente de la diferencia entre chiíes y suníes. Pero Turquía siempre tuvo una voluntad de alguna manera, pertenecer a Occidente. Y las puertas de Occidente se le han cerrado de par en par, salvo cuando a Occidente le ha interesado. Y a Occidente le ha interesado muchísimas veces. Por ejemplo, el conflicto que estamos viendo y viviendo todos los días en Palestina, en la tierra de Israel, tiene su comienzo en el antiguo Imperio Otomano, en la disgregación del antiguo Imperio Otomano. El acuerdo secreto Sykes-Picot repartía toda esa tierra y todos los estados que conocemos hoy, Irak, Siria, Líbano, Jordania, incluso la tierra de Israel, Palestina, están tirados con tiralíneas en ese momento, no existían. Fue un acuerdo secreto y Lawrence de Arabia no fue más que un peón en toda esa partida. En la famosa película de David Lean, que es una gran epopeya, una de las mejores películas que se ha hecho de estos temas, de alguna manera se sugiere, ¿no?, que si lo recordáis, Lawrence de Arabia, el comandante Lawrence, el Orense, como le llamaban los árabes, es engañado por los suyos. Es decir, él supuestamente desconocía el acuerdo Sykes-Picot. Y de esos polvos, estos lodos. Es decir, sin solución de continuidad, los acuerdos Sykes-Picot más o menos datan de 1916, corrígeme si me equivoco, y en 1917, un año después, es la declaración Balfour, la famosa declaración de 130 y pocas palabras del Foreign Office, diciendo que el Imperio Británico vería con buenos ojos el establecimiento de un hogar judío en Palestina. Todo esto se hacía sin haberse repartido todavía los despojos del Imperio Otomano, es decir, sin haber ganado todavía la guerra. Incluso había un acuerdo secreto para que Estambul fuera parte del Imperio Ruso, si hubiera seguido el Imperio Ruso, porque no contaban justamente con la revolución en ese momento, ¿no? Es decir, el nuevo Estado leninista tuvo que renunciar a muchísimas cosas en virtud de lograr que los alemanes les permitieran pasar con el famoso tren de Suiza, etcétera, etcétera. Pero ese no es el tema de hoy, aunque está en otros libros de Vicente todo sí, esto. Es una enciclopedia completa. Entonces, en ese sentido, creo que el tema de Turquía conviene conocerlo, y esta breve historia, que son unas 400 páginas, realmente te pone directamente en el ojo del huracán de qué es lo que pasó, por qué a Turquía se le llamaba el hombre enfermo, cómo influyó a Turquía en la Europa oriental y cómo esa influencia todavía sigue a día de hoy. Si vais, por ejemplo, a los antiguos estados de Yugoslavia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, conoceréis historias que son realmente curiosas. Es decir, como era la frontera del Imperio Turco, la gente vendía a sus hijos como mercenarios y hubo una especie de selección natural. Por eso, de alguna manera, los antiguos yugoslavos son
tan fuertes físicamente. Llama la atención cuando paseas por los antiguos estados de Yugoslavia. Son gente muy alta y muy fuerte. Y me contaron los propios yugoslavos que desde hace muchísimos siglos, en el Imperio Turco, los hijos, sobre todo los bosnios, los croatas, los serbios, se vendían, como se vendía también la Guardia Suiza del Papa, cuando Suiza era un estado pobre, paupérrimo, una especie de estado, digamos, agrícola, mucho antes de que los nazis los utilizaran para lavar dinero. Pero ese también es otro tema. Bien. Mustafa Kemal es quizás la figura central de esta transformación turca, cansados de que les llamaran justamente el hombre enfermo de Europa y de perder territorios a todos los lados. Daros cuenta que se habla mucho del holocausto judío, pero casi nunca se habla del holocausto armenio. Es decir, es un tema que normalmente en Occidente se pasa absolutamente desapercibido. Y el holocausto armenio es anterior, incluso en el tiempo, al holocausto judío. 2 millones de personas perecieron en una masacre descomunal, que la podréis conocer en el libro de Vicente, pero hay muchísima bibliografía sobre el tema. Es decir, hay unos intereses que gravitan sobre el tema del holocausto armenio que en este momento a mí personalmente se me escapa. Es decir, Occidente trata de mantener un extraño equilibrio con Turquía, porque de alguna manera teme a Turquía. Son 85 millones de habitantes, son 750.000 kilómetros cuadrados y están ubicados en una posición estratégica clave para nuestra defensa. Es decir, Rusia, cuando era la Unión Soviética, estaba permanentemente amenazada desde Turquía. Y eso Rusia lo lleva escrito en el alma, de alguna manera. Es decir, otra vez de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Actualmente Rusia utiliza a Turquía para lavar dinero, como utiliza a Chipre. Es decir, están todos los intereses absolutamente cruzados. Y eso en el libro de Vicente, de alguna manera, se pone de manifiesto. Bueno, no quiero chupar cámara, es que nací en Buenos Aires, nadie es perfecto. Voy a ceder la palabra a la estrella de la noche, que es el autor. Después tendremos el diálogo, así que... Pues muchísimas gracias, Martín. La verdad es que una introducción estupenda y además has tocado un montonazo de palos para después, para la charla. Una de las cosas que, no es que la hayas dejado en el tintero, sino que a mí personalmente, al haber hecho el libro, me pareció muy interesante, es la gran facilidad con la que se puede comparar el Imperio Otomano, que además creo que no es algo que se haga de forma habitual, por lo menos en historia a nosotros no nos lo suelen mostrar de esa manera, con que es un imperio mediterráneo. Es decir, tiene muchísimas equivalencias con el resto de imperios mediterráneos previos, europeos. Tiene muchas similitudes obvias al considerarse vencedores y luego herederos del Imperio Romano de Oriente. De hecho, ellos se consideran el sultanato del Rum y van a estar todo el rato con el tema del Rum y toda la parte europea y tal. Eso va a ser para ellos una de las grandes partes fundamentales de su imperio, una de las más ricas. Por otro lado, el cómo entran en Anatolia siendo prácticamente una tribu de mercenarios vinculados a otro imperio conquistador y cómo se van quedando en un territorio que les ceden porque no les pueden pagar, como los federati godos con el Imperio Romano, y se terminan haciendo un hueco en ese territorio una vez el imperio al que le deben vasallaje es atacado y vencido por los mongoles que vienen arrasando por detrás. O el tema, por ejemplo, de una equivalencia con Castilla, en que en un conjunto de reinos más o menos iguales o muy parecidos, el que pervive, en este caso, son los otomanos, de un grupito de otros turcos
con los que también comparten territorio en todo lo que es la zona de Anatolia. Al final se los van quitando de en medio unos a otros y van quedando como la gran potencia hegemónica de la zona, y ya una vez han tomado Constantinopla, ya es como se acabó el juego, mandamos nosotros. Pero el resto de las tribus y el resto de los reinos con los que están siempre vinculados van a seguir ahí y van a estar tanto en el tema de el sistema que tienen de tribus, de castas, como en todo el tema político, es decir, la forma de división territorial, la forma de división incluso en las formas de combatir. Van a tener muy claro que en un imperio tan grande como el que ellos tienen, van a tener que tener unidades más o menos especializadas con las cuales combatir en cada uno de los frentes. No va a ser lo mismo en absoluto el luchar en Asia contra las tribus bárbaras, pues los tártaros, los mongoles, que sobre todo van a necesitar grandes unidades de caballería, que las luchas contra los que van a crear los grandes imperios europeos, el imperio ruso, el imperio austriaco, y tampoco va a ser lo mismo la lucha en el Mediterráneo. De hecho, ellos van a verse superados inicialmente por el tema de las armadas europeas, y lo que van a hacer es, nosotros tenemos dinero, así que lo que vamos a hacer es contratar corsarios y mercenarios que van a estar a nuestro servicio. No nos importa ni su fe, ni su religión, ni sus creencias, mientras se ajusten al que les paguemos en oro y hagan lo que nosotros queramos, y al final van a adueñarse durante muchísimo tiempo de todo el Mediterráneo oriental, en pugna precisamente con el imperio de los Austria, que van a tratar de controlar toda la parte occidental, y con Italia en el medio, pegándose por un lado y por otro, los unos contra los otros, durante todo el siglo XVI, hasta que al final, por agotamiento de las dos partes, terminan decretando una más o menos tregua de no nos vamos a hacer mucho daño los unos a los otros, vamos a seguir jorobándonos el comercio, vamos a seguir haciendo actos de piratería y demás, pero ya no una guerra a muerte como la que estamos llevando, porque si no se nos van a terminar comiendo el resto de nuestros vecinos por otros lados, porque no podemos permitirnos una guerra naval como la que estamos teniendo en ese momento. Así, bueno, el tema además eso es el momento en el que el imperio, ambos están en su momento de máxima expansión. O sea, es el gran pico, tanto de, por un lado, el imperio de los Austria, como por el otro lado, el imperio otomano. O sea, las puertas de Viena, de hecho, van a ponerla bajo asedio hasta 3 veces, sin llegar nunca a conseguirlo. Y ese va a ser, digamos, como su gran fracaso militar, porque ellos, obviamente, lo que querrían haber hecho es haber entrado hasta la cocina en Europa, por lo menos haber conseguido un buen trozo de Austria, incluso, pues, Alemania, hasta donde hubieran podido llegar. Pero bueno, la verdad es que ahí se les frena y los yugoslavos a día de hoy, vamos, todo lo que es la antigua Yugoslavia queda sometida, y de hecho no hay intentos realmente importantes por liberar o por quitarles toda esa zona hasta bien entrado el siglo XVIII, y no se empieza a conseguir realmente nada hasta finales del siglo XVIII y prácticamente el XIX, que es cuando ya, pues eso, el enfermo de Europa ya no puede más, está con la lengua fuera. De hecho, incluso se han desgajado grandes territorios dentro del propio imperio que se han vuelto prácticamente independientes, si no de hecho y de derecho, si de facto, como por ejemplo Egipto, como por ejemplo Siria, que también se les independiza durante una temporada. Los griegos empiezan también a dar un poco por saco. O sea, la verdad es que es
un periodo larguísimo, porque estamos hablando entre que llegan a Anatolia y el final de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de prácticamente un milenio, y una evolución del sistema de hacer la guerra en el cual se van adaptando a cada uno de los frentes y a cada uno de los enemigos con los que se van enfrentando. Entonces, una de las cosas también bastante curiosas es que al mismo tiempo que en Castilla, aquí en las guerras de Granada, Fernando el Católico se da cuenta, ¿no?, del poder de la pólvora y del uso de la infantería, quitándole peso a las formas de la caballería de la Edad Media, ¿no?, a las grandes cargas, tal, y pasamos a que sea la infantería la que vaya a ser la reina del campo de batalla durante toda esa época. A los turcos les pasa exactamente lo mismo. Una vez han vencido a los bizantinos, se dan cuenta de que las grandes cargas, las grandes masas de caballería con las que ellos estaban actuando hasta ese momento, que era como su gran núcleo, el de la caballería, no tan pesada como el sistema europeo, pero sí una caballería pesada, de hecho bastante imbrincada, por un lado con el sistema bizantino y por otro con un sistema propio de una caballería derivada de tener más o menos una nobleza vinculada a la tierra, que podríamos considerar incluso equivalente o similar a la de las órdenes militares en Europa, porque lo que hacían era asociar trozos de tierra para que eso pudiera permitir dar de comer y alimentar a un número de soldados en tiempos de guerra, que la verdad es que es un sistema muy, muy parecido al de las encomiendas que tenemos aquí durante la Edad Media y el Renacimiento. Entonces, la verdad es que se ven muchas similitudes y cosas que la verdad es que son bastante curiosas a lo largo de todo ese periodo. Luego, en el momento en el que empiezan a utilizar la infantería, el uso de la infantería ligera más que la infantería pesada, de hecho mucho más útil y mucho más móvil y mucho más adaptable a los campos de batalla de toda esa zona, ¿no?, de pues Grecia, Yugoslavia y tal, que es tremendamente montañosa. Es complicadísimo el tener ahí unidades de infantería pesada, además con todos los problemas logísticos y demás. Es mucho más fácil enviar tropas ligeras, aparte de por la movilidad, porque son también mucho más capaces de sobrevivir, entre comillas, del terreno. Si bien es verdad que el ejército imperial va a tratar de evitarlo, porque claro, eso lo único que termina es convirtiendo la zona en prácticamente inhabitable durante unos periodos inasumibles para el que quiere luego ser imperio hegemónico en la zona. O sea, si lo que quieres es simplemente pasar, no pasa nada. Pero si lo que quieres luego es gobernar, ¿no?, y tener allí gente, arrasarlo no es una gran idea. De hecho, también van a ser de los primeros en hacer uso y disponer de unidades específicas de artillería, por ejemplo, de gran artillería, que va a ser de la mejor en ese momento de toda Europa. Entonces, la verdad es eso, que se ven temas de evolución y similitudes, obviamente, con casi todos los reinos y con todos los imperios contra los que se van enfrentando, porque de hecho la forma que tienen de sobrevivir es adaptarse y es tratar de o igualar o superar de alguna manera, al final resolver la papeleta de con quién se están enfrentando. Y mal que bien, los otomanos lo van a ir consiguiendo hasta 1920. O sea, la verdad es que no está nada mal la cosa. O sea, de hecho van dejando por el camino a un buen montón de enemigos. De hecho, pues eso, el imperio turco
sobrevive por muy poco tiempo, pero sobrevive tanto al austrohúngaro como al ruso, que son sus dos grandes enemigos de los últimos tiempos. Y no hablemos para nada al de los Austria, al español. O sea, que la verdad es que va dejando, o sea, para ser enfermo, va dejando bastantes muertos en las cunetas. O sea, que la cosa, la verdad es que no les sale del todo mal. Sí que es cierto que al final, lógicamente, se ha metido con tantas cosas y está ya a unos niveles en los cuales se ve total y absolutamente incapaz. Sobre todo cuando al final de la Primera Guerra Mundial todos los pueblos sometidos se le han rebelado, y de hecho ha tenido unos años previos a la propia Primera Guerra Mundial en los cuales ha sufrido en los Balcanes una serie de desgastes y de desastres militares brutales, en los cuales ha perdido, pues parece que era entre el 60 y el 70% de sus recursos. O sea, que se dice pronto. O sea, es que la parte europea, ese trocito tan pequeño, ¿no? del imperio tan vasto, resulta que era la que realmente aportaba, pues, una parte tan importante a todo el conjunto, sobre todo en la parte militar. O sea, la verdad es que eso es bastante curioso. O sea, por eso digo que se aprecian muchas similitudes, pues eso, tanto con Castilla como con el Imperio Romano, como con, o sea, sobre todo para a los que somos historiadores y nos gusta todo el tema militar, la verdad es que esas cosas como que por un lado te llaman la atención y por el otro lado dices, bueno, si es que realmente es lógico, o sea, lo que funciona, funciona. Da igual que seas turco, que seas castellano, que seas británico, o sea, al final las cosas que funcionan son las buenas. Y entonces ahí justamente donde citas la parte de los Balcanes, bueno, lo podemos observar a día de hoy, quiero decir, la influencia sí. de los austríacos justamente en Eslovenia o en Croacia es muchísimo más fuerte, y la influencia turca llega hasta Bosnia y Herzegovina, sí. Y el sur de lo que los serbios consideran la patria fundacional, que es Kosovo. Kosovo, digamos, si la analizamos desde un punto de vista puramente étnico, sería perteneciente a esta otra parte, ¿no? A Albania, justamente, o a Bosnia y Herzegovina. Es decir, ahí es donde está la frontera, y la frontera por la cual Europa siempre ha tenido en el 19 y en el 20 conflictos descomunales, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial comenzó ahí, y la Segunda Guerra Mundial también se puede leer como una continuación de la primera, como si la primera se hubiera cerrado absolutamente en falso, que es lo que realmente pasó con tratados como el de Versalles. Es decir, era imposible no esperar que un imperio como el alemán se rebelara en algún momento, no quizá de la forma que ocurrió, pero obviamente no se puede humillar a una nación orgullosa de la manera que se humilló en Versalles sin esperar de alguna manera algún tipo de reacción. Transcurrieron solo 20 años de la supuesta paz. La República de Weimar solo duró 15 años, ¿no? Aproximadamente 15, 16 años, a pesar de que fue muy avanzada en reformas sociales y realmente avanzada incluso a nivel político. Sí, ¿no? Una de las constituciones más modernas y mejores. Exactamente. Pero casi nunca se habla de la República de Weimar, de lo que supuso, pero obviamente todos los problemas que surgen justamente del final del Imperio Otomano, de alguna manera nos han influido a los europeos hasta el día de hoy, y nos están influyendo ahora mismo en Oriente Medio, puesto que estamos en un mundo totalmente globalizado. Es decir, es el último gran imperio, y los problemas que dejó sin solucionar los estamos viviendo a día de hoy y en las últimas décadas. Sí, y seguiremos mientras sigamos mirando hacia otro lado, eso está claro. O sea, de hecho, ya lo has comentado tú, o sea, es eso, la guerra en Palestina, de todos los territorios de toda la zona de Oriente Próximo formaban parte de su imperio. O sea, es al desgajarse y al ser dividido el imperio
entre Francia, Reino Unido y luego con las independencias. Pero sois independientes, pero como por ejemplo Egipto, que sí, vale, muy independiente en los años 20, pero resulta que luego la Segunda Guerra Mundial nos vamos a... o incluso después, ¿no? Los conflictos. El canal va a seguir manteniéndose en manos de quien debe, no vaya a ser que... Claro. Sí, es muy curioso eso que comentas. Las dos grandes personalidades, a lo mejor tenéis otra visión, pero en el mundo árabe, digamos, contemporáneo, justamente surgen en Egipto, Nasser, y después Atatürk, Kemal. Atatürk es un apellido, digamos, concedido por el pueblo turco, que quiere decir padre de los turcos, Atatürk. Y es curioso porque la palabra Ata en vasco es Aita, ¿no? Para decir padre de los turcos. Esto es otro elemento a favor, diciendo que los vascos proceden de los pueblos del Cáucaso. Y además creo que en algunas comunidades he mirado que se dice Ata y no Aita. Pero son dos personalidades que son como fulcros en el mundo árabe, ¿no? Es decir, árabes o musulmanes de alguna manera, que es más correcto, que plantan cara al mundo occidental y que pueden, digamos, aglutinar. Y esa es una idea que se ve justamente en la película de Lores de Arabia, ¿no? Cómo esos pueblos, digamos, dispersos, nómadas, como pasaba con los bereberes aquí en el norte de África, el norte de África más nuestro, en el antiguo protectorado, cómo estaban totalmente dispersos y cómo faltaba una voluntad de unirlos en un Estado moderno, ¿no? Y es, digamos, lo que la historia legendaria pinta en Lores de Arabia. Quizás si investigamos un poco más a fondo no es tan así, pero faltaba justamente esa voluntad de grandeza, de unirse en una nación pan-árabe. Y de alguna manera todas esas tensiones las estamos viviendo hoy en día, ¿no? Las luchas entre Irán y Arabia Saudí, queriendo acaudillar las dos grandes tendencias dentro del mundo musulmán, los chiíes y los suníes, siempre basados en el tema del petróleo y de sus, digamos, contubernios, utilizando el lenguaje de Francisco Franco, entre, digamos, Irán y los rusos y Arabia y sus, digamos, aliados occidentales, ¿no? Es decir, esas tensiones llegan hasta el día de hoy y si uno investiga, y el libro de Vicente para eso es excelente, vienen todas de los cierres en falso del antiguo Imperio Otomano. Y como occidentales creo que es un deber para nosotros conocer a ese otro que no es tan otro. Si no fuera por ellos, la herencia de Bizancio, la herencia incluso de la antigua filosofía griega, probablemente habría llegado hasta nuestras manos de otra manera. Es decir, hay algún tipo de nexo con el antiguo Imperio Romano. Simplemente por 1000 años de existencia del antiguo Imperio Romano en Oriente. Es decir, nosotros tendemos a considerar, como dije anteriormente, que somos los herederos naturales de la herencia romana. Pues hay otra herencia que es desconocida, que es la herencia en Oriente. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué duró 1000 años más? ¿De qué manera, de alguna manera, es permeable el Imperio Otomano también a cosas que vienen de esas 1000 años de herencia del antiguo Imperio Romano de Oriente? Y bueno, de hecho, no hemos tratado de ello, pero más que nada porque parece como que ha quedado un poco opacado, ¿no?, por todo el tema ahora de Israel y Palestina, pero no nos olvidemos que todo el conflicto en Ucrania, todo el tema en Crimea, Claro. los tártaros de Crimea, el Kanato, estaba sometido a la Sublime Puerta, luchaban contra los cosacos que estaban en Ucrania, ¿vale? Todo eso era zona de conflicto entre el zar y los otomanos, y de hecho el control de toda la zona del mar, o sea, todo el Mar Negro, era la gran pelea entre esos dos grandes imperios, y lo ha sido durante el siglo XVII, el siglo XVIII, o sea, y el XIX, o sea, la famosa carga de la Brigada Ligera, el tema de cómo Francia e Inglaterra terminan entrando en los conflictos para que Rusia
no se coma a los otomanos en un momento en el que estos están un poco más bajos de forma, o sea, todas esas cosas, no nos olvidemos, o sea, es que todo eso viene de ahí, o sea, y siguen pegándose en los mismos sitios y casi por las mismas causas, o sea, es la salida al mar, el control de Crimea, o sea, vale, se le han añadido otras temáticas, como por ejemplo el tema de ciertos recursos, como por ejemplo el petróleo y demás, pero no nos olvidemos que ese es uno de los grandes graneros que tenemos en el mundo, o sea, entonces, y seguías, y ya lo era en ese momento, y el que controlaba aquellas zonas y aquellos territorios podía dar de comer a sus tropas y podía tener más opciones de tener a sus ejércitos contentos, bien alimentados y poder tener una base de operaciones para ir a otro sitio. O sea, eso, la verdad es que es... Y otro de los temas que tampoco se nos debe de olvidar es que en toda la parte del norte de África, al menos de forma nominal, aunque nunca lo estuvo del todo, pero todo hasta Marruecos, debía obediencia al turco, o sea, en un momento u otro. O sea, la verdad es que en su momento tenían bastante control de un montón de cosas, y en Europa pues les teníamos pues eso a la puerta y eran una gran amenaza. Lo que pasa es que es verdad que a día de hoy, como muy bien comenta Martín, es como que es el que no querer verlo, o por lo menos como que eso pasó hace ya tiempo. Sí, vale, los libros de historia, pero el tema turco y todas las cosas que han pasado en gran medida han sido influidas, o por lo menos han estado vinculadas con temas suyos, con temas de los otomanos y actualmente de los turcos, que no dejan de ser sus herederos naturales, lo que queda de... O sea que... Otro de los grandes temas es que, pese a ser un califato como tal, o sea, de hecho se convierten finalmente, ¿no?, en un imperio califal, siempre han tenido una gran separación, pese a ser musulmanes, que eso es una de las cosas bastante curiosas, una gran separación entre la parte religiosa y todos los temas políticos y militares. Que eso, la verdad, es un tema que a día de hoy en Turquía es uno de los pocos países en los cuales, pues eso, como tal la república es aconfesional pese a ser musulmana como país, ¿no? Creo es una cosa un poco extraña. Sí. Es parte de la revolución de Atatürk y es uno de los temas a los que normalmente se agarran los turcos para reclamar una y otra vez su ingreso, su derecho en la a poder UE, ingresar, sí. Que además de facto sería también un país europeo, incluso por términos geográficos, ¿no? La Europa turca, que son 23.000 kilómetros cuadrados, una cosa así, Edirne creo que se llama la ciudad más importante. Uh-huh. Y luego sus permanentes lazos con los alemanes, ¿no? Es decir, que hay una implicación más con los alemanes incluso que con los austríacos, que hacían frontera. No deja de ser algo completamente normal. En el momento en el que ellos están todo el santo día de lucha contra Austria, en el momento en el que Bismarck, ¿no?, y su segundo imperio entran en liza y los prusianos quieren controlar el tema y lo que quieren es hacerle daño a Austria, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, pues perfecto, yo ataco desde el norte, tú desde el sur y nos comemos a Austria en el medio. O sea, eso... Y desde ese momento son íntimos, son amigos, colaboradores, y además, como yo tengo intereses en el norte de Europa y tú tienes intereses más en la zona de Oriente Medio, no nos pisamos, así que estupendo para los dos. Y realmente os invito a conocer el tema del otro y del turco, ¿no? Es decir, es un tema que creo que aquí en la educación, digamos, occidental
por 1000 factores, no es una cuestión que normalmente esté ni en los planes de estudio ni en las mesas de charla, digamos, informal entre la gente, ¿no? Hay una visión de los turcos como algo, digamos, nebuloso, como una gente muy desorganizada y como bien dice él, hasta 1920, y si miramos las fechas, desde donde realmente ejercieron su liderazgo, pues es una potencia realmente importante, y interesadamente se le llamaba el hombre enfermo. Así como la leyenda negra nos afectó a nosotros, el tema del hombre enfermo también a ciertas potencias obviamente le interesaba. A ver, Comentarios, preguntas. en lo relativo a esta especie de admiración que tenemos por todo culto musulmán, esto, lo relativo a que estamos conociendo lo que sería la filosofía griega y arte griego de parte de los turcos, lo dudo sinceramente. Es a partir del 480 cuando Italia está recibiendo, huyendo precisamente de estos turcos, lo relativo a lo que es el Renacimiento italiano, por lo cual yo a los turcos le doy bastante poco en este aspecto. Sinceramente, entraron como lo que entraron, o sea, como auténtico, y la toma de Constantinopla, hombre, no fue peor que la de 1204, las cosas como son, pero efectivamente tampoco es como para considerarlos como algo maravilloso en nuestro mundo. Hombre, para ellos obviamente sí fue un hito. Para ellos. Para ellos. No, estamos hablando de... Para toda aquella indicación de lo que sería cualquier imperio musulmán, que es que parece que ellos se han inventado algo. Normalmente lo conservan y normalmente lo malutilizan, lo infrautilizan. Lo digo tanto lo que es en España, que lo que están haciendo es manteniendo lo que era la antigua civilización romana y poco más, y lo que estoy diciendo en lo relativo a lo que es el imperio greco-romano, bizantino, que realmente lo que hacen es que están huyendo. Los que huyen de allí son los que traen el Renacimiento, pero los que están huyendo de los turcos, efectivamente. Y esa es la... Hombre, el tema está en que ellos lo que hacen es mantienen, de hecho es una de las cosas que también se les da bastante bien, mantienen gobernadores y satrapías, entre comillas, de gente local, pues griegos, albaneses, eso es lo que tal, mucha gente que no tiene gente preparada. Eso que es lo que les permite el gobernar y el controlar territorios tan extensos, sí, tan diversos. Pero lo que te puedo decir que eso normalmente lo tiene lo que no tiene gente preparada para controlarlo. Hombre, de inicio obviamente no, claro, no lo tienen. Ya sé que soy muy malo y no. políticamente incorrecto. Ya me conoces hace tiempo. Pero es verdad que inicialmente, lógicamente, no lo tienen. Y luego el otro punto relativo a lo que sería la unión con Alemania. Normalmente el tradicional aliado del turco ha sido el francés. Sí. Pero esto estamos hablando del salchichón habitual. Sí. Alguien siempre está negociando con el del otro lado para presionar al que tiene en medio. España con lo que sería el imperio alemán. España cuando ha estado con Inglaterra. Eso realmente tampoco es nada nuevo. No, nada está nuevo. Bien hecho. No voy a hacer comentarios porque me estarán grabando relativo a lo que opino de Francia durante toda su historia. Pero es verdad que cuando está España en el candelero, lógicamente con el que están negociando es con Francia, lógicamente. Eso y después también siguen. Hombre, las negociaciones obviamente siguen, ya que tenemos una relación de amistad. El salchichón, que ya lleva bastante tiempo inventada. Exactamente, ya el Imperio Romano la practicaba con una extraordinaria habilidad. De hecho, ese es el pie a que luego un tal Napoleón se le ocurra ir a Egipto y hacer el camino. Vamos a ver si conseguimos llegar a la India. Estoy convencido que le mandaron a Egipto para quitárselo de ya, pero el tema del Imperio Otomano, no nos olvidemos que Egipto formalmente era parte de, aunque en ese momento ya estaba bastante desvinculado, pero seguía siendo formalmente y le debía obediencia. Pues sí. Pero muy formalmente. Pero bueno. Una cosita. Cuando has dicho del tema de la admiración hacia lo musulmán, en ningún caso he querido decir eso. Si se ha entendido así, o me he expresado mal o me has entendido mal. Lo que sí estoy por mantener es que el imperio turco en su momento de apogeo sí que tuvo una tolerancia especial a ciertas ideas y a ciertos avances. Por ejemplo, con la comunidad sefardita
huida de España. Es decir, se instalaron fundamentalmente en Salónica, y eso es un hecho histórico comprobable. De hecho, Kemal, Mustafa, el padre de la moderna nación turca, se educa en Salónica, es uno de los grandes centros, Tesaloniki actual, y eso es de alguna manera, o sea, tenían de alguna manera una impronta en la que absorbían, como hacen los Estados Unidos ahora mismo, conocimiento y científicos y gente preparada de todas partes. El caso de la comunidad sefardita, que se instalara especialmente ahí, creo que es paradigmático en este sentido. Bueno, donde les quisieron coger, el resto del mundo los degollaban. Eso también es cierto. Pero eso tampoco es cierto. Estaban en el norte, en el antiguo protectorado. Yo he estado en Tánger y había una judería importante y había juderías en otros sitios. No es cierto, perdona. Incluso en Polonia se les permite en algunos casos, eso de esta más o menos época, estamos hablando del siglo XVII, todos aquellos que habían abjurado durante la revolución cosaca, que habían abjurado para hacerse cristianos, en el caso de los aliados de los polacos católicos, se les permitió volver a abjurar de nuevo para volver a recoger la civilización, el asunto judío. Pero normalmente había una situación de persecución general. No, pero vamos a ver, o sea, justamente nombras Polonia, y conozco el tema bastante bien. La presencia judía en Polonia tiene 1000 años de existencia, con todos los problemas con los cosacos y con todos los cambios de frontera que tuvo Polonia. Polonia, como la conocemos, no existió hasta antes de ayer. Prácticamente ha sido despedazada permanentemente por el Imperio Ruso, por los alemanes, hasta por los ucranianos. Es decir, la moderna Polonia. Sin embargo, es la Polonia que invade la Unión Soviética y llega hasta las puertas de Moscú, es decir, la Polonia de Pilsudski, pero tanto como las puertas de Moscú, muy cerca, bueno, pero muy cerca estuvo de hacer tambalear. Esto lo analiza incluso aquí el amigo en el Ejército Rojo. Es decir, y por eso de alguna manera Stalin luego se la tuvo jurada, por eso y por bastantes cosas más a Polonia, y la trató de la manera en que la trató después, sin invadir, sin cruzar el Vístula, dando la orden de esperar para que la armilla polaca tuviera que mantener la lucha directamente con los nazis, ellos solos del otro lado de Varsovia. Es un hecho histórico. Los soviéticos podrían haberles ayudado, no lo hicieron. No lo hicieron interesadamente, porque les interesaba no restaurar, obviamente, la Polonia con el gobierno en el exilio, sino la Polonia roja. En conversación con el agregado cultural de Rusia, juran que es una invención de los polacos, que lloran mucho y que ellos eran incapaces. Y en esta conversación estuve, Escucha, entonces me vas a decir que la matanza de Katowice, de Katyn también fue una invención de los polacos. Por lo que a mí me conocen en este sitio, soy bastante polacófilo. Vale. O sea, hasta pero te quería aclarar eso, que es un tema que conozco bastante bien. La presencia judía en Polonia era uno de los países más tolerantes con la presencia judía de todo el orbe, es decir, no solamente de Europa. Y data de hace 1000 años. Cuando vinieron los nazis, obviamente la historia cambió y es conocida. Ahora quedarán 15 judíos viviendo en Polonia, prácticamente. Pero quiero decir que se extirpó una tradición de 1000 años de existencia, que se dice pronto. Correcto. Bueno, de hecho, con respecto a ese tema, hablando o reconduciendo un poco hacia los otomanos, una de las cosas de las cuales también hablamos, por ejemplo, es de todo el problema que tiene el ejército otomano a partir del siglo XVIII para modernizarse, para ponerse al nivel de los ejércitos europeos que han pegado ese gran salto hacia adelante del ejército moderno. Tú analizas el tema de la aviación. Y que los otomanos no han conseguido llegar, y lo que hacen es contratan expertos europeos de un montón de sitios. Durante el siglo XVIII, gracias a tener muchísimo dinero, les fuerzan a la conversión antes de darles grandes cargos políticos y militares dentro del imperio, para que formen a sus nuevos oficiales, creen escuelas técnicas, escuelas navales, escuelas de artillería y tal. Pero a partir del siglo XIX se pasa por alto el tema de la conversión. Lo que les importa es que tengan buenos técnicos y que trabajen para ellos. Les da igual que sea cristiano, católico, judío, armenio, checoslovaco, francés. Una
derrota, o británico, aunque sea un alemán que pase por allí, o sea. aunque sea una derrota, Navarino es una artillería básicamente francesa. Claro, Sí. y en la victoria de Galípoli es una gran victoria turca. Lo que pasa es que desde Occidente, interesadamente, aunque fue una Se carnicería, las achacan los alemanes, pero realmente en realidad y quien estaba al mando de las tropas, casualmente, era Atatürk. es Atatürk. O sea, él se hizo famoso y Le han formado, pero no solamente eso, le han sino enseñado. Aparte, lo de Galípoli, la destrucción del ejército de la expedición inglesa en torno a Bagdad, Exacto. la batalla de la Marna, Sí, y sí. lo que les paran es excepcional. Sí. Tienen un avance que logran cruzar el canal Brutal. y que logran evitarlo de milagro. O sea Exacto. que, dejando aparte el desastre del Cáucaso, que yo no recuerdo ahora qué combate es, dejando aparte ese auténtico desastre, Exacto. la conducción polaca de la guerra, Otomana. turca de la guerra, Estás obsesionado con Polonia. bastante razonable para lo que hay. Absolutamente, Sí, 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 no solamente lo es, eso, lo es. bueno, esto lo podéis ver en una película fabulosa, Darkest Hour, no sé si la habéis visto, si no la habéis visto, si os interesa la historia, es una de las mejores que he visto en los últimos años, con Gary Oldman en estado de gracia haciendo de Churchill, que es realmente muy interesante porque además veis cómo el propio rey Jorge VI duda de nombrar primer ministro a Churchill porque recuerda el desastre Recuerda absoluto lo que hizo de Churchill en la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde? En Galípoli. Es decir, Que se las veía muy fáciles y al final termina. Galípoli es un auténtico desastre anglo-francés. absoluto. Y a continuación, y no nos olvidemos de Kut, que es posiblemente, aunque a menor escala, menor. Es decir, 250.000 muertos, fundamentalmente soportados por la ANZAC, por las fuerzas australianas y neozelandesas. Fue un desastre. Chanakale se llama ahora, ¿no? Chanakale. Tenemos todo el sultanato de las mujeres. A ver, comentar. Hay un gran periodo de los otomanos en los cuales es el harén, son las emperatrices, no los grandes sultanes, los que controlan. Es el harén. El tema de las sultanas la verdad es que es brutal. Sí, sí, el tema sí. del posicionamiento de las favoritas, de los Claro. hijos y tal. Ese es uno de los grandes problemas que tienen. Que además puedes ver grandes semejanzas, pues por ejemplo, con el sistema Godo. O sea, es que tienen un sistema de elección dentro de la familia, pero claro, en el momento en el que ya no es el primogénito, sino que lo voy a elegir y además tengo 200 esposas entre las que elegir, pues vamos un poco mal. Esto que comenta Vicente y que ha salido... ¿Tu nombre, perdona? Tomás. Sí. Es decir, desde Atatürk hay una voluntad absoluta interna de modernizar Turquía y de secularizarla hasta el día de hoy. Sin embargo... Hasta que llegó Erdogan. Bueno, Erdogan es cosa aparte. Como no entra en el libro, no lo vamos a tocar. Erdogan es nada para un libro aparte. Es para un libro aparte. Es decir, hay como una voluntad, obviamente, pero están pasando cosas. No hace falta que entren muy a fondo en el mundo musulmán desde la primavera árabe y mucho antes, que están poniendo en tela de juicio absolutamente todo. Es decir, hacen replantearse muchísimos conceptos y nosotros como españoles estamos en línea de frontera. Es decir, pero Europa, y eso es uno de los temas que creo que están gravitando en el libro de Vicente, nunca ha perdonado al imperio turco y a los herederos, a la moderna Turquía, que sean de fe musulmana. Es decir, les da exactamente igual como europeos el hecho de que hagan un esfuerzo por secularizarse, por tratar de ser, digamos, el mundo musulmán con el que se puede hablar y con el que se puede negociar, digámoslo de esa manera impersonal, ¿no? Sin embargo, siempre se les ha orillado, y se les ha utilizado siempre interesadamente cuando interesaba para tener los misiles apuntando hacia Rusia. En ese sentido, sí, la OTAN hizo todo tipo de pactos y tal, pero en temas económicos, en temas tal... Es decir, por ejemplo, nosotros como españoles, el BBVA, por ejemplo, compró uno de los principales bancos, es decir, incluso a nivel económico, empresas del IBEX nuestras, importantes en el mundo, tenemos 5 o 6 empresas, aunque nos cueste creerlo como españoles, que pensamos que solamente vivimos del sol y los toros y el turismo y tal, no es así, tenemos empresas realmente importantes, una de ellas, el BBVA, tiene en su poder uno de los principales bancos turcos.
¿Por qué? Porque interesa ese tipo de tratos. Interesa Turquía como fulcro, como elemento justamente que está en medio de una de las zonas potencialmente más conflictivas, potencialmente más incluso poderosas económicamente, ¿no? El hecho de que Rusia sea lo que es, y el conflicto con Ucrania obviamente hunde sus raíces en el trato que Occidente también le dio a Rusia, porque Occidente le dio 1,5 millones de promesas a Gorbachov y no se han cumplido una sola de ellas. Así que esperar que los rusos reaccionen dejando que Occidente entre hasta el patio trasero de casa es mucho esperar. Pues precisamente los genízaros llega un momento en el que, cual guardia pretoriana, dan un excesivo número de golpes de estado. Además, de hecho, se encargan ellos mismos de colocar al sultán de turno previa paga, pues exactamente igual que hace la guardia pretoriana o igual que hacen los Streltsy, por ejemplo, con el Imperio Ruso, y llega un sultán, un rey, en este caso, lo suficientemente poderoso y potente, y lo primero que hace, según es elegido, es quitárselos de en medio. ¿En qué convierte el ejército? Convierte el ejército en un ejército europeo moderno de mosqueteros. O sea, coge infantería de línea a la europea y crea un ejército regular a la europea, con casaca, con sombrero de 3 picos y con mosquete. Es decir, dice, esto es lo que está funcionando ahora mismo, estamos en el siglo XVIII, en los campos de Europa se matan así, por líneas, todos colocaditos en fila con sus banderas, y eso es lo que hay que hacer. ¿Que hay que traer un inglés, un francés y un alemán para que nos enseñen a hacerlo y marcar el paso? Lo hacemos. Pero eso es lo que toca hacer ahora. Y eso es lo que convierten. Crean regimientos de línea de infantería a la europea. Con respecto... Se supone que esos eran unidades de élite en todo Claro. el ejército. O sea, Los genízaros sí. Lo que pasa es que en ese momento lo que establecen es que eliminan el término élite de la parte militar y lo que crean es un ejército de leva al estilo europeo. O sea, un ejército normal, regular de leva, mucho más fácil de manejar, de controlar y de guiar que todo el jaleo que tenían antes, porque seguían teniendo, por un lado, la gran masa de, pues eso, todo este ejército, llamémoslo imperial, porque además estaban adscritos directamente bajo el mando único del sultán, no se movían de la capital si no era porque lógicamente no les interesaba, y por el otro lado ejércitos y tropas que seguían enraizadas en los términos que hemos estado hablando antes de la Edad Media, es decir, seguíamos teniendo caballería que iba a la carga con lanza y con arco y flecha. Los famosos... Los sipahi, los o sea, montados sí, especialistas en lanzar flechas eran entonces, legendarios, ¿no? Claro, en el siglo XVIII, que ya el mosquete y la carga, ¿no?, por líneas y tal, pues va a ser que eso ya no nos va a funcionar tan bien como nos ha estado funcionando hasta ahora. Mientras eran masas de tropas más o menos indisciplinadas y tal, todavía, pero ahora eso Incluso ya no. Cuando los turcos llegaron por Oriente hasta Samarcanda, que está, como todo el mundo sabe, en Uzbekistán. Pero ahí, por ejemplo, sí siguen utilizando este tipo de tropas, porque ahí sí les funcionan. Contra los persas. Es decir, que estarían sí, más sí conectados que con los chinos, con el mundo de la pólvora, etcétera, etcétera. Con respecto a tu primera pregunta, ¿de cuánto tiempo dispones? Claro. bueno. no me tiente. No me tiente. De todos modos, es muy curioso, pero cuando le explicas a alguien que incluso Argelia fue parte del dominio... Argelia, bueno, en los baños Hasta de Argel, Marruecos, es que llega Cervantes todo el estuvo norte. preso 5 años y escribió luego los baños de Argel. O sea, Argel era parte del Imperio Turco y era parte importante, obviamente, Sí. ¿no? En el caso de lo que dices tú, en Occidente no podemos revisar todo lo que hicieron los británicos en Oriente Medio, porque eso supondría un escándalo equivalente al tema de lo que está haciendo ahora mismo la Iglesia y abren los periódicos de hoy mismo, incluso. Es decir, sería como mirarnos dentro de nosotros mismos y cómo hemos generado un problema
siendo potencias occidentales, un problema que es prácticamente irresoluble. Es decir, Inglaterra, no solamente Inglaterra, el Sykes-Picot, obviamente repartió una tierra que no tenía, que no le correspondía, y lo hizo de una manera totalmente arbitraria, respondiendo exclusivamente a sus intereses, es decir, a sus intereses políticos para ganar la guerra. Es más, los británicos le prometieron a los judíos Lo mismo, y a los árabes. el mismo mismo territorio, trozo, el es mismo decir, es trozo. como alquilar una casa y alquilar la misma casa de tú mismo. Eso lo prometió. Exactamente, el mismo territorio, exactamente Para igual. mí, esto lo vamos a llamar Arabia Saudita. Y si Vamos la memoria no me falla, después cuando se votó la partición de Palestina en el 47, creo que los británicos se abstuvieron. O sea, que después de haber prometido la misma tierra a los mismos dos, luego y tal, y obviamente esto no es muy conocido, pero la gente normalmente dice el gran aliado de Israel es siempre los Estados Unidos. Eso no fue siempre así, para nada fue así. Cuando la fundación del Estado de Israel tenía las puertas absolutamente cerradas de los Estados Unidos, a pesar de la comunidad judía en los Estados Unidos. Israel tuvo que descansar en Francia. Fue en Francia donde se armó y donde las fuerzas de defensa israelíes adquirieron el primer armamento, e incluso el armamento nuclear ya se sabe que está hecho con tecnología francesa y con uranio contrabandeado de la Argentina. Es decir, que los Estados Unidos no tuvieron ninguna intervención en esto hasta bastante después de Suez, en la época en que Franco logró que los Estados Unidos empezaran a darle bola también a España. Es decir, que la historia es mucho más enrevesada de lo que parece con respecto a las potencias occidentales.